es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. A lo largo del año, la gente cuando recién va a iniciar le dice: yo deseo que te vaya bien, deseo que prosperes, que viajes, en fin, que esto, que aquello. Otros llegó el 31 y cogieron esas uvas y, ¿no es cierto?, se atoraron. Otros cayeron en el algoritmo de que saliera, para poder salir de viaje y que tengan buena suerte, se pusieron los calzoncillos amarillos, al otro día estaban morados, imagínense, ¿ah? Salieron con las maletas, viajando y todo, y esto y aquello, dándole la vuelta a la cuadra para poder viajar. Pero es que el Señor nos habla de hacer las cosas con ciencia y con inteligencia. Y Dios lo que quiere es podernos bendecir. Y entonces nos trae una palabra que es muy poderosa en el Señor, que es muy verdadera, siempre y cuando nosotros la apliquemos. Quiero que me acompañes al libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Y vamos a complementar con Gálatas. Es una prédica de mucha bendición. Cuando nosotros deseamos que a la gente le vaya supremamente bien, pues obviamente tenemos unos buenos deseos, ¿no es cierto? Pero lo más importante es fundamentarnos en el Señor y en su palabra, y verán que todas las cosas salen bien. Es más, mi esposa esta mañana me dijo: ya tengo el tema, me dice. Y me va diciendo el tema, y es lo mismo que Dios a la madrugada me estaba hablando. Entonces ella, bien linda, había preparado y me dijo: no, y te tengo aquí los versículos y esto y aquello. Y le dije: los versículos me los dio el Señor esta madrugada. O sea, es el mismo Espíritu hablando primeramente a sus profetas y después a su iglesia. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando el Señor me hablaba, me mostraba y me decía: mira, Iván, todo el mundo quiere arrancar bien, pero sabe, es necesario que nosotros tomemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Gracias, mi amor. Durante este nuevo año, Dios quiere que tengamos salud, bienestar. Quiere que nosotros podamos ser benditos de Él. Y lo menciona en su palabra. Por eso nos manda a que nosotros debemos empuñar la palabra de Dios y hacerla viva y eficaz en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que nosotros hacemos eso, el primero que va a descender es el Espíritu Santo de Dios, e inmediatamente lo que va a pasar es que se va a abrir los cielos y va a derramar Dios su bendición sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas sobre los demás. Entonces, es tremendo. ¿Por qué? Porque si usted mira el final de los grandes siervos de Dios, todos concluyen en una cosa: finalmente, lo único que te va a hacer perseverar en este camino, lo único que te va a hacer perseverar en la vida,
en el camino de la fe y te va a dar la vida eterna, ¿qué es? La intimidad que tengas con Jesús. Jesús nos enseñó claramente que era lo primero que hacía Jesús. Se levantaba en la madrugada a buscar ¿qué? El rostro del Padre. Y luego decía, lo que del Padre vi, eso vengo a hablaros, ¿no es cierto? Vengo a cumplir todo lo que Dios me ha hablado, Dios Padre me ha dicho, eso vengo a hacer. Y todo lo que está escrito de mí en las Escrituras, que fue revelado a los profetas, ni una tilde ni una coma faltó de lo que el Señor habló e hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Y usted ve las noticias, hoy vemos la desgracia que está pasando en Australia, vemos los rumores de guerra que hay en Irak, que eso puede desatar una tercera guerra mundial, porque Irak está con Rusia, está con China, y hay un roce entre las potencias bastante fuerte. Pero el Señor nos dice que es necesario que nosotros primeramente nos volvamos a Él, que resucitemos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Muchos quieren masas, muchos quieren alcanzar sueños, propósitos y demás. Y usted ve corriendo a todo mundo en pos de eso. Pero en el momento, y escúchese bien, carambas, como que nunca ha tenido carro ese man. Bueno, pero usted se da cuenta que muchos andan detrás de sus sueños, detrás de querer conocer, de querer alcanzar. Pero cuando a uno le toca la cita divina, que no la puede reemplazar, en la cual nadie te puede acompañar, te das cuenta de que lo único que sirvió fue buscar el rostro de Dios. Por eso, mira, el Señor empieza a hablarnos y empieza a decirnos, y nos trae el libro de Efesios capítulo 2 y nos habla acerca de todo lo que Dios nos libró, de todo lo que Dios hizo, cómo nos sacó, nos resucitó de medio de los muertos, en medio de nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos dice, tú decides. ¿Por qué nos dice tú decides? Porque es sencillo. Si usted observa la vida de Josué, finalmente el que dice, Israel, decidid. Si es importante servir a vuestros dioses, los dioses paganos que habían adquirido, o servir a Jehová. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Finalmente concluye con eso. Pero hay algo más tremendo todavía. Todo el mundo está en ese afán y demás. Ves al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo sacó para que en 3 días estuviera en la tierra prometida. Que iba a tener que luchar, sí. Que iba a tener que pelear por la bendición, sí. Pero ¿qué pasó? Que finalmente duraron 40 años. O sea que tú decides si Dios derrama de su bendición en tu vida o te quedas 40 años en la misma historia. Por eso quiero invitar a mi esposa, una vez hecho el preludio, para que hagamos la predicación juntos, como lo habíamos predispuesto. Ven, mi amor. Qué mujer tan linda que me dio Dios, ¿no? Dios les bendiga, buenos días. Gracias a Dios por las personas que vemos esta mañana, que no los veíamos hace mucho rato, pero que en nuestras oraciones siempre los llevamos en nuestro corazón. Bendecimos a nuestro hermano, a su esposa. Dios los bendiga, bienvenidos. Y estamos en una fecha muy especial. Anunciábamos por medio del WhatsApp
de que este es el primer culto del año, el primer servicio. Y hay mucha expectativa, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero tenemos mucha expectativa cuando estamos iniciando un año, porque uno dice, este año voy a hacer esto, este año, tal vez usted coge la lista de peticiones del año pasado y allí se quedaron algunas cosas sin poder chulear, porque no lo pudo hacer, se inscribió a tal curso, no lo pudo terminar, tantas cosas. Y muchos pueden haber escrito en las cartas que tuvimos hace 8 días, las cartas de peticiones, muchos pudimos haber escrito allí, Señor, este año es el año de tener mi casa, este año es el año de que me aumenten el salario en la empresa, tantas peticiones, pero en este es el año de tener mi casa propia, mi carro, que mi hijo entre a la universidad. Pero hay algo muy importante que como pareja queremos darles un mensaje de parte de Dios, y es que en esa lista de peticiones que tú tienes, lo primero que debe estar es Dios. Y hoy lo vamos a ver a través de la Biblia en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Y así como muchos te han dicho, mire, este es su año, para que usted empiece este año con algo nuevo, que usted empiece ese año, así mismo esta mañana Dios nos va a hablar y nos va a decir, este es el año para que empieces, pero que empieces con la bendición de Dios. Y es un consejo que nos da Dios, o sea, Dios nos está hablando hoy a través de su palabra y te va a decir los consejos para que tengas un año exitoso. Y leemos capítulo 3 de la epístola a los Colosenses. Y lo primero que dice, como decía mi esposo ahora, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. y lo primero que dice este texto es, si pues habéis resucitado con Cristo. Iglesia, hoy te hacemos una pregunta. Lo primero que usted tiene que tener en su lista es, Señor, de verdad yo me he convertido a ti. Dice, si pues habéis resucitado, de verdad hay ese nacimiento, está Cristo en mi corazón. Y el punto número 2, dice, poner la mirada en las cosas de arriba, que significa mirar la vida desde la óptica de Dios. Ese es el remedio contra el materialismo. Alcanzamos la perspectiva correcta de los bienes materiales cuando los vemos de la misma manera en que Dios los ve. Sencillo, mira, es que el Señor quiere derramar una bendición tan completa sobre nuestras vidas. Porque mira, vemos familias llenas de plata, los esposos en adulterio, los hijos en drogas, homosexualismo, lesbianismo y otras cosas más. La bendición de Dios es completa. Dios no te ha llamado solamente a tener plata. Dios no te ha llamado solamente a que vivas sentado en una iglesia recibiendo palabra. Dios nos ha llamado a servirle, a conocerle primeramente y luego a poderle servir, y así que sea de bendición. Mira, una promesa que el Señor me dio mucho tiempo atrás, antes de conocer a mi esposa, muchísimos años antes de conocer, me decía, porque en ti y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y con Diana no nos conocíamos, y tremenda mujer que me dio. Y el Señor dice en el libro
de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice, bendiciones a la obediencia. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. No dice la voz de la vecina, la voz del vecino, la voz de las noticias, la voz de tu esposa, la voz de tu esposo, la voz de tu suegra, la voz de tu suegro. No, dice la voz de ¿qué? De Jehová tu Dios. ¿Cómo anda la gente en el mundo? Buscando a ver quién le habla lo que quiere oír. Y dice, bendito tú, porque te alcanzarán estas bendiciones, dice, todas estas bendiciones. Dice, bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus bestias. También habla acerca del fruto del trabajo de cada uno. Dice la canasta y la arteza de amasar. Y dígame si usted no necesita eso, porque yo sí lo necesito. Y es más tremendo, dice, bendito tu entrada y bendita tu salida. Pero en el versículo 15 del mismo dice, pero acontecerá que si tú no oyes la voz de Jehová tu Dios, eso lo dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, entonces acontecerá que todas estas maldiciones te alcanzarán. Y en vez de ser benditos, es todo lo contrario. Por eso el Señor no habló solamente a un profeta, nos habló a dos profetas, la misma palabra. El siguiente punto, ¿cuál es? Y sigue diciendo el versículo 2 de Colosenses 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tuvimos la oportunidad con mi esposo ayer orar por una persona que está desahuciada por los médicos. Y cuando Dios te permite visitar a un enfermo, una persona en esa condición, se pone uno a reflexionar. Y puedes haber alcanzado mucho aquí en la tierra, pero en el momento en que tú vas a morir, ese carro, esa casa, ese negocio, todo lo que hiciste, no te lo vas a poder llevar, porque la vida es como una velita que se puede apagar y ya. Entonces, me daba el Señor esta reflexión y me decía, mira, a veces vivimos tan afanados y ustedes ven personas que trabajan 16 horas diarias y a duras penas duermen 4 horas. Y es un afán y un afán por conseguir, por amontonar. Pero, y ustedes lo han leído en la palabra, que un hombre amontonó y el Señor le dijo, pero si esta noche vienen por tu alma. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando a través de Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. Y tal vez tu lista de peticiones, y no estoy diciendo con eso de que Dios no va a cumplir el anhelo de tu corazón, porque Dios lo hace, y Dios es un Dios que, como leía mi esposo en Deuteronomio 28, es un Dios que bendice a su pueblo, es un Dios que bendice su canasta, es un Dios que bendice el fruto de su trabajo. Pero lo que el Señor quiere que en esta mañana oigamos a través de su palabra es que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas de arriba. Él quiere que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Te puedes dar cuenta claramente de que si tú tomas el ejemplo que mi esposa te está poniendo, mira, hay mucha gente que alcanzó con su ministerio multitudes. Hay mucha gente que alcanzó con su ministerio miles de almas, miles de personas, un desarrollo impresionante y demás. Pero a la hora de la hora, la cita es personal. ¿Y saben qué? Yo te invito a que reflexiones esto. Respóndeme esto ahí en tu interior.
¿qué te vas a llevar de esta tierra? Dime qué te vas a llevar. Muchas veces nos desgastamos, como decía mi esposa, en labores y demás, y es bueno trabajar. Nosotros trabajamos también secularmente y fuerte, bastante fuerte, pero siempre le sacamos tiempo de calidad a nuestros hijos y a nuestra familia, y siempre sacamos tiempo de calidad para la iglesia también, porque hay que edificarlos en Jesús, la verdad. Pero los momentos más importantes de nuestra vida han sido en intimidad con Dios. Anoche nomás tenía un tiempo de intimidad con el Señor, donde llegamos y hablamos con Dios de una manera abierta, de una manera confiadamente, como dicen las Escrituras. A nosotros no nos interesa si suena bonito o no. ¿Cómo llegas con un amigo a hablar? ¿Qué hubo? ¿Qué más loco? ¿Bien o no? ¿Sí o no? Jesús lo que quiere es que nosotros podamos tener esa confianza, podamos hablar con Él. Porque uno de lo que se lleva, lo que sí se lleva de esta vida son o tesoros espirituales y lo que son recuerdos. Si tú tienes una familia, ¿qué recuerdos te quieres llevar? Si tú tienes un trabajo, ¿qué recuerdos te quieres llevar? Y algo que nos decía esta persona por la que fuimos a orar ayer: el legado. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? Tú puedes tener tu empresa, pero si no haces partícipe a tus hijos, no pasa nada. Tú puedes tener un ministerio, pero si no haces partícipe a los tuyos y no les enseñas con tu ejemplo lo que o quién es Dios, y amar y respetar a Dios, el vivir en el temor de Él, no hiciste nada, porque ese legado se muere contigo. Y dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y yo quiero enfatizar en esta frase de este verbo: donde esté nuestro tesoro, está nuestro corazón. Fíjese usted que este es un año donde con el equipo pastoral estamos orando fuertemente, pidiéndole al Señor una iglesia comprometida, una iglesia que sirva a Dios, una iglesia que quiera decirle: Señor, aquí estoy, usa mi vida. Y cuando la Biblia me dice: donde esté nuestro tesoro, allí no está nuestro corazón. Mira, cuando yo tengo mi tesoro más grande es mi trabajo. Entonces mi esposo me dice: mi amor, vamos con nuestros hijos a salir. Le digo yo: no, tengo mucho trabajo. La niña se me acerca y me dice: mamá, por favor, me explicas esta tarea, y yo estoy con el computador. No, tengo mucho trabajo, no te puedo atender ahora. Y así me la voy a pasar, porque establecí que mi prioridad es el trabajo, y por el trabajo dejé tiempo de mis hijos, dejé tiempo de mi esposo. El tesoro estaba allí en el trabajo. Pero Dios no quiere eso. Dios nos está invitando, dice, poner la mira en las cosas de arriba, y eso significa mirar desde la óptica de Dios. Yo tengo que establecer mis prioridades, decir: Señor, primero tú. Y cuando yo tengo eso claro en mi vida, primero Dios, allí va a estar mi tesoro. Y cuando yo tengo claro que Dios es primero en mi vida, a mí un domingo yo quisiera despertarme tarde, porque como ustedes saben, nosotros dirigimos un devocional a las 5:30 de la mañana todos los días, pero a las 5:30 empieza la transmisión, pero nosotros estamos despiertos desde mucho antes. Yo quisiera un domingo decir: ay, hoy es mi domingo, me voy a levantar a las 10. Primero Dios en mi vida. Yo vengo el domingo aquí a servir a Dios. Venimos como familia y venimos con todo el corazón a servir a Dios. Cuando está tu tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dios te está diciendo: primero lo primero, primero Dios, primero el Señor.
Y cuando tú estableces esa prioridad, cuando tú dices, aquí está mi tesoro, allí es donde tú empiezas a servir al Señor con esa alegría y esa disposición del corazón. Ahí cabe aclarar lo siguiente. Mira, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, Él nos equilibra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice para todo hay tiempo. Y Él te va a enseñar a diferenciar. Y Él te va a enseñar a equilibrar todo. De tal manera que puedas trabajar, que puedas servir y que puedas tener tu casa en orden, edificándolos en el amor y en la palabra de Dios. Y alguno dirá, no se puede hacer eso. Y entonces, ¿por qué nosotros trabajamos secularmente? Servimos a Dios por vocación, servimos a Dios por un llamado, por fe, amor y gratitud, sin buscarle los bolsillos a Dios. Y ustedes siempre nos ven con nuestros niños donde quiera que vamos. Ahí están nuestros niños en la escuela bíblica. Y como teníamos que predicar hoy acá, antes de preparar acá, ya había preparado lo de los niños. Y ahí ya me están colaborando. Entonces, mire, y ahí los niños están recibiendo su clase y están viendo palabra bíblica. Hoy iban a ver la historia de Daniel y el foso de los leones en animación 4D. ¿Se ve? Entonces, todo eso es un complemento. Esposos, por favor, mire, es tan vital el lazo afectivo, la unión afectiva que debemos tener en el Señor. Somos complemento. Si tu mujer tiene que hacer tantas cosas, ayúdale. Mujer, si el hombre tiene que hacer tantas cosas, ayúdale. Para eso somos complemento. De tal manera que los primeros edificados sean nuestros propios hijos. A nosotros nos sabe dar risa porque llega Natalia y nos dice, ay papito, mamita, ¿y ustedes qué hacían en el jacuzzi? Nos decía ayer, ¿no? Y dándose besito le digo, porque es que nosotros somos como novios. No, me dicen, son novios, me dicen. Son novios y son esposos. Y ella ve ese amor. Ella ve el amor entre nosotros y el amor que les damos a ellos. Y eso refleja el amor que hemos recibido de parte de Dios. No hay nadie perfecto, ni hombre ni mujer, pero juntos podemos construir algo grande. Y dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, una persona que ha resucitado con Cristo, una persona que se ha convertido al Señor, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sigue diciendo allí en el versículo 3, porque habéis muerto. Y quiero decirle esa frase, porque habéis muerto. ¿Qué significa? Habéis muerto. Cuando usted conoce al Señor, dice, si es que habéis resucitado, el apóstol Pablo está diciendo, si es que de verdad usted se ha convertido a Cristo, usted tiene que haber muerto. ¿Muerto a qué? Muerto a esas cosas pecaminosas, muerto a esas cosas que nos impiden en este nuevo año avanzar en el propósito de Dios, avanzar en lo que Dios tiene. Yo no puedo empezar un 2020 de la misma manera que estaba en el 2019, con tantas cosas que tengo que despojarme, y sigo y quiero, Señor, este año es mi año, este es el año 2020, es el año de la visión, pero el Señor me está diciendo hoy, sí, es el año de la visión, pero tienes que morir a todas estas condiciones pecaminosas, y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a redarguir a qué debes morir. Y una de las cosas que nos está hablando el Señor es a morir a ese afán, es a morir a esa manera de colocar cosas, personas, lugares antes que Dios. Dios debe ser el centro, el eje de tu vida. Necesitas dejar que Cristo viva en ti. Por eso fue que arrancamos leyendo Josué. Mira,
muchos no han entendido que el ser cristiano no es cambiarse de religión. Lo más importante para Dios es que tú y yo hagamos las cosas voluntariamente. Porque si hacemos las cosas obligados, ¿qué gloria tendría eso? ¿No es cierto? Si nosotros haríamos las cosas porque toca, no tendría ninguna gloria. ¿Ya? ¿Qué es lo que acontece? Que el Señor quiere que nosotros le aprendamos a amar, a respetar, a servir. Por eso en la vida cristiana lo más importante es tener temor de Dios. El espíritu de temor de Dios lo que genera en nosotros es ese respeto que debemos tener por Dios. La gente sabe que lo que está haciendo está mal. La gente no es ignorante de su pecado. La gente lo sabe. Pero ¿qué prefiere? Seguir pecando y seguir tomando a Dios como el alcahueta de que, ay, sí pequé, pero entonces ayúdame. Y Dios dice lo que está hablando a través de mi esposa. Es necesario morir a nuestras bajas pasiones. Es necesario morir, porque mira, si tú ves el adulterio, eso no es ninguna bendición. Si tú miras el adulterio, a los únicos que les está haciendo daño es a tu familia, a tus hijos. El día de mañana lo que se recogerá será división, pobreza, destrucción de tu propio hogar. ¿Qué pasa si una pareja no fundamenta su casa en la palabra de Dios y en el amor de Dios? Sus hijos se descarrían. No sé si vieron el programa de Séptimo Día, cómo pasaban gente que por un like, por una suscripción, hacían cosas que atentaban contra sus vidas. Gente que se bajaba desde Medellín por una loma impresionante, y uno de esos jóvenes no cumplía ni 18 años y quedó en estado vegetal, se fue de frente contra un carro, tan solo por un like. Hablaba la policía, donde peladitos, peladitas hacían retos, tan solo, ¿por qué? Porque les pongan más likes, más me gusta, se suscriban más. Hablaba la policía de jóvenes, jovencitas, que desnudaban su cuerpo, terminaban como proxenetas o en lugares de proxenetismo, en trata de blancas y hasta violadas. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo, y estamos hablando de un nuevo año, y la única forma de generar un año de bendición es tomando la palabra de Dios, diciéndole: Señor, sé que no soy perfecto, pero ayúdame. Este es el manual de vida que me dejaste. Por favor, enséñame y ayúdame a enseñarle a mis hijos el amarte, el respetarte. Una de las cosas que Dios dice en su palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Dios mismo nos demanda cuidarlo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. El Señor esta mañana nos invita a que nos despojemos de ese viejo hombre. Queremos empezar un año nuevo, queremos empezar algo nuevo, no podemos cargar con lo que teníamos atrás. Despojándonos del viejo hombre, y aquí dan un ejemplo que así como se cortan las ramas enfermas de un árbol, debemos cortar esas prácticas de nuestra vida que nos destruyen. Dice: haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero a veces usted puede leer esta lista y decir: bueno, pero yo no estoy en nada de eso. Allí hablan de cosas muy, muy exageradas. Pero mire que siguiendo leyendo, hablan de cosas tan sencillas como, dice: quítense también de nosotros la ira, el enojo,
el Señor nos está diciendo, deseo que te despojes de ese viejo hombre. Y usted dice, es que no, yo soy así mal geniado porque así soy. Yo soy con este temperamento porque esto es algo familiar, así soy yo. No, el Señor trasciende culturas, el Señor trasciende muchas cosas y el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Si soy una persona que, como dice aquí, mantengo con mucha ira por cualquier cosita, o sea, como dicen, es un fósforo. Usted con ella no se vaya a meter porque ella es un fósforo. Usted dice, Señor, este año es el año de despojarme de ese viejo hombre. Yo ya no quiero, sé que es difícil porque hay algo que está arraigado en uno. Pero el Señor dice, despojándote, quítese. Despojarse, como vemos aquí lo de las ramas, corte esas cosas, cortemos esas cosas. Es difícil, pero es allí donde nosotros vemos el accionar del Espíritu Santo en nosotros. Es allí donde nosotros le decimos, Espíritu Santo, de verdad cámbiame. Tantos años así yo no quiero. Cuando hay esa inconformidad, es una inconformidad santa, que tú le dices, Señor, yo no estoy conforme así, con este carácter, con esta ira, con este enojo, y sigue diciendo allí palabras deshonestas de nuestra boca. Hay personas que dicen, es que no, todo el tiempo en la casa eso es palabras soeces y a mí me educaron así, todo el tiempo yo hablo así, y acá dice palabras deshonestas. Todo eso es lo que desea el Señor para este año, que nosotros nos despojemos de esas cosas. Otra cosa que dice, no mintáis los unos a los otros. Y en serio que muchas veces uno lo ve. Vienen a consejería a hablar de todo menos lo que es realmente. Y empieza. Y llega el Espíritu Santo, y tú lo viste una vez, ¿te acuerdas? Arroya B. Llegó una pareja y empezó a hablar de todo menos de lo que tenía que hablar. Y les dije, bueno, ¿en qué les puedo servir? Callados. ¿En qué les puedo servir? 4 veces se los dije. Bueno, le dije, ¿van a hablar o les voy a decir lo que el Espíritu Santo de Dios me dice? Se quedaron callados. Les empecé a decir lo que el Espíritu Santo de Dios me dijo y era todo lo que estaba ocurriendo con ellos y era el problema. Y me quedaban mirando y se quedaban mirando. Salieron llorando, cogiditos de la mano y haciendo las paces. Entonces miren, Dios nos quiere bendecir. Dejemos que Él nos bendiga. Tan solo lo que está pidiendo es que nosotros dispongamos nuestro corazón. Porque mire, ¿de qué le sirve más? ¿Un mensaje que lo confronte y lo haga reflexionar? ¿O un mensaje de motivación personal? Ayer cuando veíamos a la persona por la que estábamos orando, le dije, ¿sabes? Tremendo. Porque es aquí donde se va a ver el fruto de tu fe. Es en esta circunstancia, en este momento, que se va a ver si tu fe es verdadera o es en balde, como dicen las Escrituras. Porque en ese momento usted no sabe todo lo que está pasando. Usted no sabe como otra persona diferente que esté afuera del cuerpo del personaje al que le estamos hablando. Usted no sabe lo que está sintiendo, lo que está viviendo, lo que está pensando. Pero le voy a decir una cosa. Imagínese que su vida le pasa, toda la película de su vida le está pasando frente a usted y usted ya está como espectador. Tremendo, ¿no es cierto? Y lo único que lo va a salvar es la fe en Jesús. ¿Y sabe qué? Qué agradable, porque sí que la tiene bien puesta. Tiene la fe bien puesta en el Señor. Y lo más importante, tiene una comunión con Dios muy bonita, digna de admirar. Y como dice el apóstol Pablo, considero todo por basura, porque ante la cruda realidad de tener que reunirme con mi Creador, no queda más, sino realmente vivir una vida como Dios manda. Y el Señor quiere que experimentemos una renovación espiritual, y esa renovación espiritual da un ejemplo aquí en la Biblia,
que es como un vestido. Y dice en el versículo 9 del texto que estamos leyendo, dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire que dice se va renovando. Es una renovación espiritual que no viene de la noche a la mañana, sino que el Señor nos dice: quiero que ustedes este año nosotros nos empecemos a renovar. A veces nos hacemos un autoexamen y es importante hacerlo. Muchas personas tienen por costumbre decir: bueno, yo voy a ir al médico que me haga un chequeo, quiero saber cómo está mi colesterol, triglicéridos, todo, para ver cómo estoy. O una mujer va al ginecólogo una vez al año, su citología, porque quiere estar bien y quiere prevenir enfermedades que se puedan detectar a tiempo. Asimismo, si eso lo hacemos nosotros en nuestro cuerpo físico, sería lo ideal que lo hiciéramos. Asimismo, lo debemos hacer en nuestra vida espiritual. Yo miro mi vestido y digo: Señor, yo todavía estoy cargando con esta suciedad, cargo con esto, pero el Señor me dice un consejo y me dice: revestidos del nuevo, dice la palabra, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la invitación que nos hace el Espíritu Santo de Dios esta mañana, a que nos renovemos, a que empecemos este año así como hacen las águilas. Ustedes saben la historia de las águilas, que ese proceso de renovación es un proceso, muchas veces va a ser doloroso, porque si yo soy una persona que soy, digámoslo el término, con una adicción a las redes sociales, al Instagram, al Facebook, al Twitter, y cuando yo miro cuántas horas del día he perdido haciendo así, mirando el Facebook, ha pasado 2, 3, 5 horas. ¿Usted cree que después coger y tener que descargar esa aplicación y borrarla porque decir: Señor, no tengo autocontrol, no puedo manejar porque así quiera? Yo digo, voy a ver un ratico, y cuando ya estoy pegado 5, 7 horas, eso es doloroso. Cuando usted tiene un hábito y una costumbre y le gusta, pero lo tiene que dejar porque el Espíritu Santo le está diciendo: quiero que te renueves. El Espíritu Santo lo está redarguyendo y usted dice: listo, Señor, eso le va a doler, eso le va a costar, eso hay que pagar un precio. Por eso la Biblia dice: ancha es la puerta, pero estrecho es el camino. Nos cuesta, sí nos cuesta, pero yo te hago una pregunta: ¿vale la pena o no vale la pena? Vale la pena, y eso es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios para con sus hijos. Él dice: es que yo te quiero ver bendecida, es que yo te quiero ver renovada, es que yo quiero que no estés tan afanado y todo el día hágale y hágale y hágale, cuando al final ni siquiera vas a poder disfrutar de todo lo que adquiriste. Entonces el Señor nos dice: venga usted, ponga los ojos en las cosas de arriba. En lo terrenal está bien, pero tienes que identificarte como un ciudadano de los cielos. Estamos aquí de paso, pero a veces no somos conscientes de eso. A veces nos arraigamos y decimos: es que yo aquí, yo esto, y yo tengo, y yo hago, y yo soy, y a la final nada, porque nuestra vida está en Cristo. Y la mejor forma de poder autoevaluarnos es leyendo la palabra de Dios. Mira, la gente se ha acostumbrado a depender de los hombres. Buscan a un profeta para que le digan cómo está delante de Dios. Cuando es tan fácil, póngase a leer la Biblia y verá que la misma palabra de Dios le va a hablar y le va a decir: o estás bien o estás mal. 2, buscan palabra profética. La palabra profética más certera, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, porque ese es un trato que Dios trabaja mucho en los profetas. Cuando nosotros aprendemos a depender exclusivamente del Señor,
En los momentos buenos o malos, Él estará presente. Y no vas a necesitar que alguien venga a decirte lo que el mismo Dios te va a decir claramente. Mientras yo oraba por la persona ayer, tuve una visión y se me iban las lágrimas. Tremenda, no voy a contar la visión, pero tuve una visión tan fuerte como verlos a ustedes aquí, así. Lo puedo describir con los colores, las formas, las figuras, todo. Que yo no paraba de llorar. Y nos terminamos dando un abrazo en el Señor. 2 consiervos. Algo tan lindo, tan espectacular fue esa visión que se me iban las lágrimas, no podía parar de llorar. Y él terminó dándome un abrazo más fuerte, pues obvio yo no lo iba a abrazar fuerte por la condición en la que está, pero me abrazaba con más fuerza y los dos llorando, pero una visión tan clara y tan profunda que digo, ese hombre tiene clara la fe y su fe será recompensada por Dios. Es algo espectacular, tremendo. Cosa que, ya para terminar, Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Mire que hablan de un vestido. Primero veíamos el vestido sucio, luego que nos revistamos del nuevo hombre, pero aquí dice en el verso 2, es vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y cuando usted se viste como un escogido de Dios, santo y amado, hay algo que lo caracteriza y es la humildad y es el amor. Y cuando usted tiene esas cosas, dice aquí la Biblia, verso 13, soportándonos unos a otros, perdonándonos. Y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14 nos da un consejo muy, muy maravilloso y dice, sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? Del amor. Él dice, sobre todo, usted se puede vestir de humildad, se puede vestir de mansedumbre, de tantas cosas, pero sobre todo, vístase del amor, que es lo que tiene nuestro Padre, porque Él es tan amoroso que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de que le fallamos, a pesar de que nos equivocamos, el Señor es el Padre de amor, y con ese amor nos acerca, y con ese amor nos orienta, y con ese amor nos dice, mira hijo, te veo afanado, te veo ansioso por tantas cosas, pero lo principal, María ha escogido la mejor parte, y la mejor parte, como cantábamos ahora, es estar a los pies del Maestro, es estar a los pies de Jesús, es conocerle, es vivir para Él, es renovarnos para Él. Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos esa armonía con Él, pero asimismo que tengamos esa armonía con los demás. Por eso dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos. Y si la Biblia dice soportándonos, es porque hay cosas ya da por sentado de que hay roces, de que hay diferencias, de que hay cosas, pero dice, wait, espera, perdónense, háblense, dialoguen. Y esto habla de la relación entre padres e hijos, esposos, esposas, entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y mire que como resultado, versículo 15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y lo último que queremos hablar y mencionar es esta parte que habla aquí acerca de la palabra de Dios. Versículo 16 del libro de Colosenses capítulo 3 dice: la palabra de Cristo moría en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, que debemos llenarnos, aquí nos dan un consejo, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Como lo decía mi esposo ahora, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Entonces, si en mi lista de peticiones para este año debe estar, Señor, que la palabra de Dios habite en mi corazón. Y me parece muy, no sé la frase, muy bonita, la dinámica que trae nuestra pastora Paula, y a veces me lo deja uno como porque dele el versículo al hermano, y uno todo lo puedo en Cristo, y uno el Señor es mi pastor, pero cuando le dicen no, esos dos no se valen, entonces uno ya, entonces ¿cuál? Y acá dice que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Entonces, dentro de mis metas de este año debe estar, Señor, yo quiero que la palabra de Dios habite en mi corazón. Entonces voy a alimentarme y voy a aprender otros versos. Pero no solamente para la dinámica que hacemos los domingos acá, de decirle a un hermano, sino que cuando en momentos de dificultad, la palabra de Dios habita en tu corazón y tú la puedes dar. Anoche eran 11:30 de la noche, estábamos en la sala, en el comedor de la casa, mi esposo y yo. Los niños dormían y dijimos, en esta quietud que estamos, vamos a orar. Entonces yo le dije, listo. Entonces yo apago la luz, pongo música instrumental y él me dice, ¿y tú por qué haces todo esto? Sí, oremos. Y ya nosotras las mujeres somos más, como dice la canción, velas, música y champán. Los hombres no, ellos velas, música y champán, no, ellos quieren todo así. Entonces, así mismo en la relación de pareja, así mismo soy con Dios. Cuando Él me dijo, vamos a orar, yo, bueno, entonces apagué, luz tenue, musiquita, y yo, oremos. Y Él, ¿y para qué todo esto? Y yo, no sé, a mí me gusta así. Y empezamos a orar, y él abría su corazón a Dios, y el Señor me dice, ahora oras tú. Y le digo, Dios trae una palabra para ti, y es una palabra que es una respuesta a lo que tú estás orando. Y el Señor me llevaba la palabra, y él la leía, y él decía, increíble, o sea, que esa respuesta esté en la Biblia tal cual como él la necesitaba. Lo que decíamos ahora, la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no abunda en mi corazón, ¿yo cómo le voy a decir? Por ejemplo, no, pues el único versículo que se me viene a la mente es, y Judas fue y se ahorcó. Pues él está con una serie de preguntas y yo le voy a decir ese verso, pues, ¿dónde lo estoy mandando? Entonces, la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, porque esa palabra Dios la va a traer en un momento para una persona específica. Cuando tú estás orando, muchas veces a mí me dicen, profeta, la palabra que usted me dio, eso me llegó, eso era Dios hablándome. Y yo digo, Señor, eran las palabras que yo atesoraba en mi corazón, dándole a tu pueblo, Señor, para que seas tú el que hable a tu pueblo. Dice la Biblia en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. Y esa debe ser una de tus metas este año. Eso es lo que el Señor, muchos te dijeron, este es el año de tu casa, este es el año de tu carro, este es el año, y el Señor te dice, este es el año de que adquieras más palabra. Este es el año de la renovación espiritual. Este es el año del nuevo vestido, te dice el Señor. Este es el año de morir, de hacer morir pueblo terrenal que hay en nosotros. Este es el año de poner los ojos en las cosas de arriba. Este es tu año, este es el año 2020, el año para ti. Precisamente mientras mi esposa contaba eso, me acordé de algo. El Espíritu Santo me trajo a memoria esto. Mira, la palabra profética, cuando Dios la da, se cumple. Así se demore, se cumple.
Y una vez me llamó un hermano mío, desesperado, totalmente desesperado a un nivel impresionante. Y el Señor me llevó a la palabra, porque yo no te hablo si Dios no me habla. De hecho, Él una vez me dijo, dame una palabra de Dios. Le dije, no. ¿Cómo así que no? ¿Y vos que no sos pastor, profeta? Le dije, sí, pero yo no voy a decir nada que Dios no me diga. O sea, aquí yo no estoy jugando al baloto ni nada. Y cuando este hermano mío me llama totalmente desesperado, al borde literalmente del suicidio, wow, espérenme. Dios me llevó al libro de Joel, donde dice, y te devolveré todos los años que comió el saltón, el revoltón, el pulgón, ejércitos que envié contra ti. Y es tan tremendo que Él ya renovó el contrato en el trabajo. Él tiene más de 40 años y quedó con un sueldazo. Y si hay incrédulos, déjeme decirle que a mi hermano le gana a cualquiera por todo lo que ha tenido que ver y vivir. Y él me decía, que va, eso es mentira y todo. Y él me decía, ¿será que se va a dar las cosas? Le dije, te aseguro que se te van a dar las cosas. Y le digo a usted, le aseguro que usted quisiera quedar con el sueldo que él queda. Es impresionante cómo Dios obró. Y yo veo eso y digo, tremendo, cuando el Espíritu de Dios habla. Por eso, cuando le daba esa palabra en ese tiempo, fue igual que lo que me pasó con este joven que les dije, con este hombre que les dije, que ayer estábamos orando por él. Me quebrantó tanto que casi no podía dar la palabra. ¿Por qué me quebrantó? Porque se siente demasiado fuerte la presencia de Dios. Y el Señor le dio esa palabra de Joel. Y en ese tiempo él estaba literalmente que se mataba. Y hoy verlo como Dios ha tenido misericordia y le está cumpliendo esa palabra, aún no lo deja sin palabras, valga la redundancia. Por eso, cuando mi esposa dice, este es el año de que la palabra de Dios abunde en nosotros, le digo amén. Porque si algo aprendido a nivel profético es que cuando más fregado estaba, cuando no tenía, Dios mismo me habló a través de su palabra. Y todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo a Él, a su Espíritu, a sus promesas. Él ha sabido guiarnos en este camino mediante esa preciosa lámpara que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es ese aceite. Porque Él quiere que nosotros seamos cristianos, no de palabras. Ayer este personaje me decía, qué fácil que es hablar bonito. A todos los cristianos nos encanta hablar bonito y que nos den palabras de consolación y demás. Pero cuando nos encontramos cara a cara con el Dios viviente, cuando vivimos lo que le sucedió a Job, cuando vivimos lo que le sucedió a Pedro y demás siervos, uno dice, Señor, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y uno siente que todo su ser se estremece. ¿Sabe por qué? Porque ve al Creador de frente.
Por eso te invito que nos pongamos de pie y vamos a orar juntos, unánimes, por este 2020. Gracias, Señor. Colócate allí sobre tus pies y vamos a orar. Padre, entregamos a ti este tiempo, Padre. Este es el primer domingo de este año 2020, nuestro primer servicio que ofrecemos a ti.